Hola y bienvenidos, queridos sabios, a uno de los vídeos iniciales de Godash Academy. Como ya digo en todos los vídeos, si este es el primero que veis, bienvenidos. Y si es el siguiente, es el segundo, tercero, cuarto o quinto, pues aquí estamos otra vez. En esta ocasión tenemos un libro fascinante que se llama Influencia, de Robert Cialdini, que yo he destacado el obteniendo el sí. Este es un libro que, sinceramente, me parece increíble lo simple que es. ¿Cómo son? ¿Cinco ideas? ¿Cinco o seis ideas? Lo ves en tu día a día. Ves, repasas cosas que te han pasado y ves que usa estas ideas. Y cómo en cualquier conversación puedes usarlas. O sea, me parece, ya digo, increíble. O sea, el potencial que tiene este libro. Y el índice, pues nada, introducción, veremos armas de influencia, seis armas poderosas y unas breves conclusiones. ¿Qué es esto? Pues esto es un libro de Robert Cialdini, psicólogo y profesor universitario que saltó a la fama por esta obra, publicada en 2001. En Influencia nos habla de técnicas muy poderosas para influir, manipular, convencer y persuadir a la gente. Ahora puedo confesarlo abiertamente, toda mi vida he sido un ingenuo. Hasta donde me alcanza la memoria he sido presa fácil de las argucias de vendedores ambulantes, recaudadores de donativos y vividores de distintos tipos. Hay un aspecto de lo que aprendí durante mis 3 años de observación participativa que me parece del máximo interés. Aunque son miles las tácticas empleadas por los profesionales de la sumisión para obtener el sí, la mayoría pueden agruparse en 6 categorías básicas. Como ejemplo para calentar, de lo fácil que es manipularnos y de lo simples que somos, Ellen Langer y sus colaboradores descubrieron que cuando pedimos un favor a alguien, logramos mayor probabilidad de conseguirlo si damos una razón. Pero dar una razón, quiero decir, simplemente por decir por qué. O sea, tengo que hacer tal. Déjame, déjame tal porque ya está, ya funciona. Y el caso que ponen ellos es con la fotocopiadora. Si estás en una fotocopiadora y hay una cola, si tú vas a la gente y le dices, por favor, puedo copiar y pasar antes porque tengo que hacer unas copias. O sea, porque pongas el porque tengo que hacer unas copias, que es obvio, tienes que hacer fotocopiar. Pues lo dices, el porque ya literalmente duplicaba el porcentaje de veces que lo dejaban pasar. O sea, es escandaloso. Y luego, en un caso que cuenta Cialdini que a mí me dejó volado, es el de la joyería. Que dice que tenía una amiga joyera que tenía una joya, ¿no? Pues ya no recuerdo qué tenía exactamente. Y que era pues muy buena. Que llevaba ahí años y que no la daba vendido. Que lo puso en distintos sitios del escaparate, lo recomendaba a algún cliente y que no la daba vendido. Una vez se fue de vacaciones y antes de irse dijo, estoy hasta las narices de esto, dejó un papelito de entre dos, diciéndose de bajar el precio a la mitad de esta joya y venderla ya. Cuando volvió de las vacaciones se encontró que esa joya se había vendido, pero el dependiente se había equivocado, no lo dividió, sino lo multiplicó por dos. O sea, duplicó el precio de la joya y así se vendió. Y claro, la joyera le preguntó a Cialdini de, oye, ¿por qué pasa esto? Y Cialdini, a partir de eso, pues fue uno de los motivos que le hicieron escribir este libro. Y ya veréis, porque que no me equivoco, creo que es el sexto arma de influencia que veremos, es el que se puede aplicar a este caso de la joya. ¿Y cuáles son esas armas? Primera arma, reciprocidad. Sentimos siempre la necesidad de devolver favores o cualquier gesto. Y esto pues parece una chorrada, pero es que desde hace tiempo los antropólogos son conscientes de este tema que es clave. Y se piensa que es por antiguas redes de compartir comida. O sea, estos temas que vais a ver aquí, en general las armas de influencia, son instintos de naturaleza humana que nos vienen de estar adaptado nuestra cabeza al mundo de las cavernas. O sea, yo siempre digo que el 80% de la historia humana ha sucedido en cuevas, entonces tenemos la cabeza adaptada a ese mundo. Y en ese mundo, ¿qué sucedía? Que pues, había que cazar, había malas cosechas, luego cuando había agricultura,
Total, que era muy complicado a veces la supervivencia, entonces se generaba una red donde se compartía comida y claro, si tú comías, pero o sea, cogías comida del otro y en ningún momento lo devolvías, pues eras marginado del grupo. Entonces, al final necesitas ser recíproco para mantenerte dentro. Y es una regla poderosa al extremo como estas, las 6 que vamos a ver. Ejemplos. Cialdini dice que siempre por Navidad, bueno, no sé si era Cialdini o era otro profesor, dice que en Navidad siempre enviaba postales a desconocidos. Elegía aleatoriamente direcciones y enviaba postales de Feliz Navidad a desconocidos. Y se encontraba que la mitad de las veces la gente se lo devolvía. En plan, claro, no se conocían de nada, pero simplemente por enviarles la tarjeta había alguien que se molestaba en enviarte otra. Era pura reciprocidad. O el curioso caso de la relación entre Etiopía y México. Esto es una movida que lo flipáis. Es que cuando hubo el terremoto en México, no me acuerdo en qué año fue, que fue muy potente, el primer país en enviar ayuda humanitaria fue la Cruz Roja de Etiopía. Y diréis, pero ¿por qué uno de los países pobres, más pobres de África envía dinero a México? O sea, en tanta urgencia. Pues es por pura reciprocidad de que es que de verdad esto es increíble. En 1936, creo que fue, Italia invadió Etiopía y el primer país, uno de los primeros en enviar ayuda fue México, que envió tropas. Y esto generó una relación que duró años, o sea, que desde entonces se ha durado una relación muy fuerte entre estos dos países y por eso hay esa reciprocidad. Más casos, porque, o sea, literalmente, o sea, todo el libro básicamente cuenta que es cada arma y ejemplos, o sea, así es casi todo el libro. Y yo solo he cogido pues los que más me llaman la atención o quitando mucha paja. Un ejemplo que cuenta que había una secta de monjes que lo típico intentaba ganar adeptos y se ponían en aeropuertos, centros comerciales, tal, para ganar adeptos. Total, que pues como que los resultados eran descubrieron un truco para recaudar fondos y conseguir más adeptos y era simplemente, ojo a esto, porque quizás haya pasado a vosotros también, os daban una flor. En plan, te venía la persona te daba primero una flor, decía, dame este regalo, tal, y luego te cuenta, pero estamos buscando fondos, no sé qué, y está comprobado que duplica, más que duplica el número de veces que la gente dona. Y de hecho, muchas veces las flores luego las tiran. Pero el hecho de haber recibido algo te genera un malestar interno de tengo que devolverlo. Y acabas pagando. Otro ejemplo llevado a la política. Lyndon Johnson y Jimmy Carter. Lyndon Johnson en su momento fue conocido en las esferas de Washington por la cantidad de reformas y políticas que sacó adelante. Y claro, toda la gente de su época pues lo vendía al público como, ¡wow! ¡Qué habilidad de negociadora tiene! ¡Qué bien comunica! Unos años después, con gente de Washington que lo comentaba, se descubrió que sencillamente era un hombre de vieja guardia, que literalmente llevaba toda su vida en el Senado y en el Congreso, y que todo el mundo le debía favores. Y cuando llegó a presidente, literalmente los cobró todos, de golpe. Y es por eso que todo el mundo lo apoyaba, no era por puro idea política, o sea, no era por idea política, era simplemente por reciprocidad. Y el caso opuesto es Jimmy Carter, que no daba sacada una reforma. ¿Por qué? Porque llegó a la Casa Blanca diciendo de que él no era un político corrupto, él no había estado nunca en política, era limpio. Claro, problema, eso, que nadie te debe favores, vas a tener que pelearte con todos. Otro caso, muy triste, Jim Jones, un evangelista que, no sé si conocéis el caso, pues que acogía gente, la ayudaba y integraba pues en su grupo, en su secta, por así decirlo, y fue bastante triste porque un tiempo después en Johnstown literalmente hizo que se suicidara todo el mundo. O sea, es una historia verdaderamente dramática. Fue de hecho el mayor suicidio colectivo
no sé si del último siglo o una historia parecida, donde se suicidaron más de, a ver si lo recuerdo, creo que eran como más de 2000 personas o una cosa así que se... Ah, lo tengo aquí. 918 personas se suicidaron en Johnstown, que está en Guyana. Literalmente cogió todo su secta y se lo movió allí a la Guyana en Sudamérica y ordenó que se suicidaran todos que lo hicieron. Él mismo se suicidó también, ¿eh? En marketing se usa habitualmente con los stands y pruebas gratis. Y se le puede sacar beneficio propio, pues puede haber desequilibrios en los favores. Por ejemplo, haz un favor pequeño y luego pide tú uno grande. Otro uso es pedir un favor grande, esperar que lo rechace y luego pedir uno más pequeño. Mucho más probable que así acepten. Esto fue lo que pasó con el Watergate. Y es que, claro, la gente decía, pero ¿cómo es posible que la gente, o sea, que gente del Partido Republicano aceptara el plan de un tío diciendo, vamos a meter micros ahí? ¿Por qué? Porque resultó que era una comisión que, no, para ganar las elecciones y tal, y sacar ventaja a los demócratas, pues había un tío que no paraba de poner ideas locas, pero en plan súper locas, en plan de contratar prostitutas, sacar secretos y cosas así, en plan. Pero todo súper turbio, que después de más de 5 ideas locas, el tío dijo, va, poner simplemente micros. Y los tíos dijeron, ah, vale. ¿Por qué? Porque después de rechazar todo, dije, un favor más pequeño, pues aceptar. Como protección, aceptar de buena fe los favores o concesiones iniciales y mantenernos en guardia para poder redefinirlos como argucias en caso de que posteriormente se demuestre que lo son. Una vez redefinidos tales favores o concesiones, dejaremos de sentir la necesidad de corresponder a ellos con un favor o concesión por nuestra parte. Básicamente pensar y decir, nos están usando. Y ya está, que ya no sentimos esa reciprocidad. Segunda arma. Coherencia. Por naturaleza necesitamos ser coherentes en todo lo que pensamos, decimos y hacemos. Si algo no cuadra, se cambia. Esto es lo que se da en psicología que se llama disonancia cognitiva, que es que haces una cosa, pero piensas otra. Y en general es más habitual que manipulemos nuestros pensamientos para que se acorde al comportamiento que a la inversa. Y el caso más clarísimo de todos es fumar y el tabaco. Este es el caso más extremo de disonancia cognitiva. ¿Por qué? Porque tú coges a un fumador y ¿qué va a pasar? O sea, y la persona va a decir, el tabaco es malo, pero estoy fumando. Hay esa disonancia. ¿Y cómo lo arregla el cerebro? Pues que si hablas con un fumador, lo que te dirá es, bueno, pues de algo hay que morir. Conozco a alguien que vivió hasta los 95 y estuvo toda la vida fumando. No será tan malo. Ahora en un mes lo dejo. Y todas excusas así. Necesitamos ser coherentes. En una ocasión Cialdini fue con un amigo a una charla de meditación trascendentalista donde literalmente les decían que gracias a sus técnicas iban a conseguir flotar en el aire. Literalmente en el turno de preguntas el amigo de Cialdini levantó la mano y se cargó absolutamente todos los argumentos de la charla. De hecho ni los tipos que la daban supieron contestar y pues se quedaron con cara de mierda. Al acabar, pues se encontraron de que decenas de personas se apuntaron al curso. Ellos estaban, Cialdini y el amigo flipaba diciendo, me lo he cargado con toda la lógica, todos se han quedado mirando y nadie ha sabido responder y aún así le dan el dinero. Luego hablaron con gente que se acaba de apuntar y una persona le dijo esto. No pensaba entregar ningún dinero esta misma noche porque estoy casi sin blanca. Iba a esperar la próxima reunión, pero cuando su amigo comenzó a hablar me di cuenta de que si no pagaba ahora, me iría a casa. Empezaría a pensar en lo que había dicho y nunca me inscribiría. El cerebro ya iba con la idea de me tengo que apuntar, lo necesito ser coherente. Si no pagaba ahora, lo acabaría dejando, necesitaba ser coherente. Si aceptamos un compromiso es difícil negarse luego. Se ven técnicas de marketing y recaudación de fondos y ONGs. Incluso en situaciones extremas como una guerra. Y este es el caso que cuenta de la guerra de Corea, si no me equivoco.
donde cuenta que a los prisioneros se les pedía con frecuencia que hicieran, o sea, prisioneros americanos, ¿de acuerdo? Perdón, esto se me olvidó comentarlo. Claro, secuestraban a los soldados americanos y en algunos eran campos de coreanos, ¿no? O sea, los torturan los coreanos, y en otros eran campos donde mandaban los chinos, que contaban que en el caso de los coreanos eran literalmente palizas brutales de tortura y que no conseguían nada, pero en los campos chinos resultaba que conseguían tener todo ordenado, que no hubiera sublevaciones, que nadie se escapara. Incluso consiguen cambiar a la gente de idea de que incluso Estados Unidos pues estaban equivocados y eran los malos. Y claro, la gente pues cuando después de la guerra quedó flipando diciendo ¿qué pasa aquí? Las técnicas que usaron los chinos eran estas. Los prisioneros se les pedía con frecuencia que hicieran declaraciones de un leve matiz anti-estadounidense o procomunistas, que aparentemente carecían de trascendencia. Estados Unidos no es un país perfecto, en los países comunistas no existe el problema del desempleo. Luego, a un hombre que llegara a coincidir con el autor del interrogatorio en que Estados Unidos no es un país perfecto, se le pediría a continuación que señalase algunos ejemplos de ello, y luego que confeccionase una lista con todos esos problemas de América y la firmara por escrito. Más adelante se le pediría que leyera esta lista en una reunión de grupos con otros prisioneros. Después de todo, le dirían, esto es lo que realmente piensas, ¿verdad? De este modo, mientras solo unos pocos hombres consiguieron evitar toda la colaboración, la mayoría colaboraron en uno u otro momento haciendo cosas en apariencia triviales que los chinos eran capaces de aprovechar en su propio beneficio. Resultó ser un método especialmente eficaz para sonsacar confesiones, autocríticas e información durante los interrogatorios. ¿Por qué? Pues por pura coherencia. La gente al final decía, Estados Unidos no es tan bueno, al final luego lo lees y si te hacen luego un interrogatorio, necesitas ser coherente, no vas a tener lealtad a tu país cuando tú mismo acabas de leer y escribir y te han preguntado si estás de acuerdo y lo piensas. Necesitas esa coherencia interna al hablar. O sea, los chinos, ya veis que los chinos siempre fueron muy listos. O sea, estos se la saben todas. ¿Cuál es la única salida del dilema? Pues darse cuenta de que por ser coherentes vamos a tomar una decisión errónea. La primera señal es que sentimos un nudo en el estómago cuando decimos algo en plan sé que esto está mal, pero lo tengo que decir. Eso es señal de que vas a hacer algo que no crees correcto. Segunda señal, corazón y sentimientos. Aunque suene raro y suene así, dices, pero es que esto está mal. Sabiendo lo que sé ahora, y la pregunta clave es, sabiendo lo que sé ahora, y si pudiera retroceder en el tiempo, ¿volvería a hacer la misma elección? Seguramente no. El caso que, bueno, aquí pongo una gasolinera. Cialdini cuenta que fue una gasolinera, que la gasolina estaba a un precio, que llegó, y resulta que la gasolina era de verdad a otro, y que nada, que el letrero de fuera no se había cambiado. Claro, dentro era más cara. Cialdini dijo, joder, pues ya que estoy, pues me pondré aquí gasolina. Pero entonces en ese momento dijo, sabiendo que sé que ahora es más cara, si puedo volver en el tiempo, ¿volvería a entrar aquí? No, seguramente no, o sea, porque le daba igual, o sea, decía que era simplemente para cargar un poco. Determinamos lo que es correcto, bueno, perdón, ya se me iba. Sanción social, tercer arma. Determinamos lo que es correcto averiguando qué piensan otras personas que es correcto. Sencillamente, poder de las masas, que pensamos como todo el mundo, tenemos que pensar igual. Evolutivamente ha sido útil y en general nos ha beneficiado copiar a los demás. Si ves a un montón de gente corriendo en medio del bosque, es porque habrá algo de lo que correr. Otro principio superpotente, manipulación. Sanción social, pues un ejemplo muy sencillo es el cine o la televisión. Las risas enlatadas, ¿no? Lo típico, un programa de comedia y se oyen jajaja, el típico programa enlatado. Y está demostradísimo que los guionistas no quieren esa mierda. Que a la gente no le gusta esa mierda. Pero la siguen poniendo. ¿Por qué? Porque por pura sanción social se ha visto que está demostrado que poner risas enlatadas genera más risa que si no lo pones. ¿Por qué? Porque si escuchas mucha gente reír, a ti también te entra la risa. Otro ejemplo, voces de propinas en restaurantes.
Los camareros, si ponen dinero al principio del día, es decir, ya ponen unas moneditas, es más probable de que los clientes echen dinero. Porque claro, si ven que tú ves el bote y ves que no hay casi nada, pues es que el resto no está echando nada. Pero si ya ves que ya hay dinero, pues es muchísimo más probable que te tienten a echarlo. Otro, pues el típico cuando se dice esto es un bestseller, esto es número 1 en ventas, esto es el programa más visto. ¿Por qué? Estación social. Esto lo ve mucha gente, tiene que ser bueno. En general, cuando no estamos seguros de nosotros mismos, cuando nos encontramos en una situación poco clara o ambigua, cuando reina la incertidumbre, es cuando nos mostramos más propensos a observar las acciones de los demás y aceptarlas como correctas. Y mítico caso de mirar para arriba o para un lado. Si es matemático, o sea, vosotros estáis en la calle y de repente veis un montón de gente mirar para arriba, vosotros vais a mirar también. Es matemático. Aunque esto puede tener consecuencias nefastas. Está comprobado que en casos de emergencia, asaltos, atracos, incendios, a cuanta más gente, menos posibilidad de atención. La gente mira alrededor, ve que nadie más hace nada y nadie hace nada. Ha habido casos extremos como el de Kitty Genovese, que era una mujer que fue asesinada en un vecindario y, pues claro, era medio de un vecindario rodeado de casas, de gente, a última hora del día. Y claro, fue bastante sonado porque nadie hizo nada, nadie llamó a la policía, nadie salió, nadie mirar por la ventana. Y el New York Times salió diciendo 37 personas que vieron un asesinato no llamaron a la policía. ¿Por qué? Porque veías que nadie más hacía nada. Bueno, y luego está ya el más gordo de todos, que es el efecto Werther. Que por cierto, que justo cuando estoy grabando esto me lo acabo de terminar de leer. Por casualidad, es azar del destino. Me terminé de leer Las penas del joven Werther, libro de Goethe. La verdad no está muy allá, a mí no me convence. Es básicamente un niñato que se queja de su vida. O sea, oh Dios mío, es que te amo y no puedo estar contigo. Pues que te jodan, macho, es la vida. De verdad, es que esta gente me pone nervioso, esta gente como Werther. El caso, que en los 2 meses siguientes a cada suicidio de primera plana de un famoso se daban muerte de promedio 58 personas más de lo habitual. En cierto sentido, cada noticia de suicidio mató a 58 personas que de otro modo hubieran continuado viviendo. Esto es una movida que lo flipáis porque se vio que cuando se publicó el libro, en el siglo XIX, literalmente sucedió que hubo una ola de suicidios en toda Europa y claro, esto es lo que los siguieron investigando y se vio que después de accidentes de avión hay también más suicidios, suicidios de famosos también hay más suicidios, o por ejemplo casos de si ves continuamente, por ejemplo esto sí que suele suceder mucho y además por eso yo siempre me indigno cuando sucede. Cuando hay en algún instituto o colegio que suele haber algún niño que provoca altercados, tipo pasa en Estados Unidos que cogen un arma, aquí en España tiene pasado el niño de la katana, que si tú sacas, y luego muchas veces esos niños se le atribuye la violencia a videojuegos. Y eso, claro, eso me indigna porque está bastante demostrado que no, que es la gente que ya tiene un problema de por sí. Y está demostrado que si pones mucho en plana y le dedicas mucho espacio a esos temas, los meses siguientes suceden otros. Después, por imitación. Siguiente. Simpatía. Tan simple como que somos más susceptibles de aceptar peticiones de amigos o gente que nos cae bien. Sí, es así de sencillo. Si alguien nos cae bien, somos más propensos a que nos influya. Puede parecer una tontería, pero tiene unas implicaciones que lo flipáis. Por ejemplo, poder decir que el señor tal, amigo suyo, ha pensado que le interesaría concederle un poco su tiempo. Es casi tan bueno como una rebaja del 50%. Esto lo encontraron varios vendedores ambulantes, de estos que van puerta por puerta. Que si literalmente decían, no, he hablado con tu amigo tal, o sea, un amigo de verdad, y dice que a usted le interesaría esto. Que al parecer duplica la posibilidad de venta. O sea, bueno, aumenta muchísimo las ventas. Y ahora es hora de hablar de Joe Girard. Este señor que veis aquí es el mejor ventas del último siglo.
Y no es coña, tiene récord Guinness. O sea, de verdad, este hombre es una eminencia. Básicamente, este hombre llegó a vender, ¿cuánto era? 3.000 coches al año, o una cosa así, o sea, pero no sé si eran 15 coches al día. O sea, era vendedor de coches y vendía como 15 al día. Tiene el récord Guinness, no me acuerdo el número exacto. Hoy podéis buscarlo. Y claro, la gente obviamente le preguntaba, ¿cuál es tu secreto del éxito? Y él decía que era sorprendentemente sencilla, que consistía en ofrecer a la gente dos cosas: un buen precio y alguien a quien era agradable de comprar. Es decir, buen precio y que el vendedor le caiga bien al comprador. Eso es todo. Encontrar el vendedor que a usted le gusta y el precio. Combina ambos factores y habrá conseguido cerrar el trato. Claro, esto parece muy sencillo, que lo veis. 12 personas seguirá siendo el mejor vendedor del mundo. Y diréis, ¿pero por qué? Pues bueno, una cosa es el buen precio, vale. Pero otra, en plan de que sientes que no te están timando. Y otra simplemente es pura simpatía, caerle bien. ¿Y cuáles son las razones de la simpatía? Pues son principalmente tres: atractivo físico o porte, el típico efecto halo, por ejemplo, de traje, o bien peinado; semejanza, simplemente ser persona, por ejemplo, de nuestra misma raza, nuestra misma edad, misma educación, misma profesión, estilo de vida; elogios, y esto es una cosa que comentaba Joe Girard, y es que todos los meses enviaba a cada uno de sus más de 13.000 antiguos clientes una tarjeta de felicitación. Y decía, no hay nada más en la tarjeta, solo mi nombre y feliz Semana Santa, feliz Navidad, feliz verano. Y le digo, con eso lo estás diciendo, me caes bien. Por eso quiero aquí hablar contigo. Y ya estaba, no hacía nada más. Y era así. Simplemente, claro, pues muy... caía bien y ya está. Otros motivos de simpatía muy importantes: contacto y cooperación. Esto se ve, por ejemplo, en ciertos trabajos y así, de que al final lo típico se dice, el roce hace el cariño. Otros ejemplos claros se ven en las guerras, de que, por ejemplo, en Reino de Inglaterra, ¿no? Había los lemas tipo Keep calm and carry on, y que el pueblo, pues, se ve en películas, se ve con gente que lo cuenta, de que había una unión muy fuerte entre la gente de ese mismo país que se une para luchar contra el resto de personas. Yo digo que lo veo en época de exámenes. ¿Por qué? Porque hay gente con la que no has hablado en todo el puñetero año. Habláis, en plan, y es confianza de todo a lo... Ay, a ti qué tal te ha ido, esto es tal, guau, a ver si no sé qué. Y gente con la que no conocías de nada en exámenes. Mecanismo de defensa: la sensación de que hemos llegado a tener simpatía por ese profesional con mayor rapidez o profundidad de la prevista. Si piensas sobre esto y la respuesta es afirmativa, es que debes ponerte en alerta. Quinto principio: autoridad. Seguimos a la autoridad desde tiempos inmemoriales, entendida en todas sus formas, no solo como gobiernos, sino líderes espirituales o intelectuales. Como todos los métodos de sumisión comentados, puede ser usado para el bien o para el mal. Este es el más mítico ejemplo del experimento de Milgram, que es este profesor, que básicamente se preguntó cómo es posible que haya gente buena en la Alemania que cometiera las atrocidades nazis. O sea, o sea, gente que no era nazi, ¿por qué contribuía a ese mal? Y diseñó, pues bueno, un experimento que podéis buscarlo a base de electricidad, donde literalmente a la gente se le decía que pulsara interruptores y diera descargas eléctricas a otra persona desconocida. Y que pues se quedó flipando porque la gente llegaba siempre a mayor carga eléctrica de la que todos esperaban, básicamente porque hay un profesor de bata blanca detrás que te dice, no pasa nada, todo está bien. Otro ejemplo de autoridad: la Biblia. La Biblia, decía un psicólogo canadiense llamado Jordan Peterson, que no es más que un libro de historia de todas las penalidades y problemas de la humanidad. En el caso de la autoridad, pues se ve, Abraham, Dios le dice, mata a tu hijo, y lo va a hacer, lo iba a hacer. A Adán y Eva les dicen, no comas la manzana, y la comen, obviamente. ¿La comen por qué? Porque en este caso es por simple autoridad, por llevar la contraria. Ya sabéis cómo somos las personas. Pero bueno, en un caso de verdad, más de autoridad, pues sucede cosas como esta.
Tomemos como ejemplo un extraño caso recogido en la obra de Cohen y Davis. Por un error en la interpretación de las instrucciones escritas del médico, una enfermera puso en el recto de un enfermo unas gotas destinadas a curarle una infección de oídos. Carece de sentido aplicar un tratamiento rectal para mi dolor de oídos. Pero ni el paciente ni la enfermera se lo plantearon. Símbolos de autoridad. Títulos. Yo es que he estudiado en Harvard. Indumentaria. El poder del traje y el poder del chaleco. Tú llevas traje y ya eres alguien importante. Ya eres, oh, este tiene dinero. O el poder del chaleco. Tú llevas chaleco, ya está, ya eres el de mantenimiento, eres el que va a arreglar algo. Yo siempre he dicho, tú te puedes estar en la puerta, dices que eres el fontanero y puedes pasar. O adornos, oficinas, coches, joyas, simplemente para adornar. Como defensa podemos dudar siempre. De manera general, aprender y seguir expertos en sus materias suele dar buenos resultados. Y en este caso nos debemos plantear, ¿la autoridad es realmente experta? Siempre mirar las credenciales de la autoridad y la conexión de dichas credenciales con el tema en cuestión. Sobre esto, un caso brutal, que me pareció súper bestia. Comentaba Cialdini que había un programa, ¿no?, hace décadas, de televisión, ¿no?, donde había, pues era de médicos, y había actor que hacía de médico en la serie. Y pues una empresa de café lo contrató para hacer un anuncio de su marca de café. ¿Qué pasó? Que esto disparó las ventas porque la gente asociaba, él no pensaba, este es Arthur no sé qué, el actor. No, este es el doctor. Entonces asociaba ese personaje y una figura de autoridad falsa, claro, que decía que este café era bueno. O sea, es increíble. Y llegamos al último sesgo, la última arma, la escasez. El último principio de todos. Las oportunidades nos parecen más valiosas cuanto más lejos estén de nuestro alcance, cuanto más escasas. Y ojo, es importante destacar el parecer escasas. Porque sí, puede ser escaso de verdad, pero te llega con que lo parezca. El caso que pone Cialdini en su propia persona es que en su ciudad, creo que no sé si era Phoenix, en Arizona, decía que había un templo mormón. Y donde, bueno, los templos mormones pues son bastante distintos, y que había una zona que solo podía ir gente mormón, gente de la secta mormona, y que se acababa de remodelar. Entonces durante 3 días podías visitar esas zonas que todo el resto de, pues casi todo el resto de la historia del templo están prohibidas. Y Cialdini dijo, pues quiero ir. Y un amigo le decía, pero macho, si tú nunca has tenido interés en templos mormones, ¿por qué quieres ir? Y Cialdini se quedó así pensando y dijo, pues tienes razón. Es porque era escaso y le entraba esas ganas. O el caso de los diamantes. Los diamantes pues son vistos como algo exclusivo, muy caro, escaso. La realidad, como buen minero, os puedo decir que, y conocer el sector de materias primas, conozco el sector de los diamantes, y que eso es mentira. O sea, hay diamantes a patadas, pero a patadas. O sea, literalmente nunca ha habido déficit de diamantes. Hay en toda África, hay en Australia, hay un porrón en Rusia, en Canadá, en Brasil. O sea, y además que todos los años se descubren más, nunca hay déficit, nunca... Ya digo, es que me parece ridículo. Y esto está relacionado con lo mismo de la joyera. Que... ¿Por qué lo vendió al final? Porque duplicó el precio y eso da sensación de escasez. No quedan más de 5 descapotables con este motor en todo el estado, y cuando se vendan se acabó, porque ya no lo fabricamos. Es una de las 2 únicas parcelas de esquina que quedan sin vender en toda la urbanización. La otra no le gustaría, tiene una orientación muy mala. Es decir, esta es la única parcela de esquina que queda sin vender. A lo mejor le interesa llevarse hoy más de una caja, porque la producción se está reduciendo y no sabemos cuándo recibiremos más. Todo esto es un vendedor que está usando el sesgo de escasez. Y bueno, pues los productos de lujo, tipo Ferrari, pues se usan esa técnica. Incluso escasez en otras formas, como es la información. De forma que es invariable, nuestra respuesta a la información prohibida es un mayor deseo de acceder a ella, y una actitud más favorable hacia su contenido que antes de la prohibición. Por ejemplo, en cualquier país tipo China, donde censuran Internet,
O el Index Librorum Prohibitorium, que era el índice de la Iglesia de libros prohibidos. Claro que muchos eran pues científicos o que denunciaban a la Iglesia. James C. Davis afirma que la probabilidad de que se produzca una revolución es máxima cuando un periodo de mejora de las condiciones económicas y sociales sigue un retroceso brusco y acusado de esas mismas condiciones. ¿Cuándo hay revoluciones? ¿Cuándo la gente se vuelve loca? Pues en los 30, porque después de unos años 20, donde la gente no ha parado de ver cómo aumenta su estilo de vida, de repente llega el crack del 29, la Gran Depresión y su vida se hunde. Y es en esa época, pues, cuando surge el partido nazi, el fascista en Italia, y acaba llegando, pues, el fascismo y demás ramas totalitarias. ¿Cómo protegernos? Como en la coherencia. Seguir el estómago. Si sentimos ese sentimiento de escasez e impulso por actuar, comprar, debemos ponernos en guardia. No olvidar que porque algo sea escaso lo convierte en mejor. Y aquí pongo, pues, caso simplemente de coche que no tiene nada de especial y que simplemente, pues, eso, es escaso, pues vale más. The End is Near. Conclusiones finales. En este libro hemos aprendido lo fácil que es manipularnos. Unos cuantos trucos para persuadir y evitar ser persuadidos, además de varias historias graciosas para contar en fiestas. Este es el final. Recordad que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No uséis estos principios para hacer el mal, ¿de acuerdo, niños? Pero siempre tenerlos en cuenta por si los usan en vuestra contra. Cualquier duda o sugerencia, no dudéis en enviármela. Esto es todo por hoy, mis queridos sabios. Nos vemos en la próxima. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir aprendiendo y optimizando tu tiempo al máximo, únete a la comunidad de aprendizaje para personas ocupadas en godash.academy. Accederás a una nueva lección cada semana y entrarás en el grupo de debate privado. Aprende sobre política, filosofía, historia y mucho más de una manera condensada y sencilla. Y si quieres ver otras lecciones gratuitas, suscríbete al canal y danos like. Así podremos crecer y llegar a mucha más gente. Gracias y nos vemos en la próxima lección.